Evangelio de Mateo capítulo 13. Sí, los niños. Sí, claro. Los niños pueden, hasta los niños de 10 años, pueden ir a los salones abajo. Los niños. No sé si podríamos apagar y si lo necesitáramos lo volvemos a poner. Tal vez. Si necesitamos el aire, lo volveríamos a poner. Si alguien lo necesita, lo pondríamos. Pero bien. ¿Estamos listos, hermanos, entonces? Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer versículos 18 al 23. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. Dice así la palabra: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Padre, es tu palabra. Nosotros te alabamos. Nosotros nos hemos reunido para reconocer tu nombre, para darte la preeminencia como corresponde. Y sabemos que es por medio de tu palabra que somos instruidos, que somos enseñados. Danos hambre por tu palabra. Danos ansias, deseos, Señor, de mirar tu palabra, de leer tu palabra, crecer en ella y, como hemos leído, Señor, dar fruto para la gloria tuya. Gracias por la congregación aquí. Gracias por tu casa aquí. Gracias por la vid reunida en tu nombre, y enséñanos. Tú eres el Señor de señores y el pastor de los pastores. En tus manos estamos, Padre. Oramos pidiendo tu gracia y sabiduría también sobre nuestras hermanas que enseñan a los niños, que también sobre ellos y sobre ellas tu nombre sea engrandecido. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, nuestro título entonces, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. En los capítulos 13, mantenga su Biblia abierta allí, de los versículos 3 al 8, del 3 al 8, está la parábola en sí misma, la parábola como tal. Pero en los versículos que leímos, del 18 al 23, está la explicación de la parábola. Aquí básicamente hay dos parábolas que él explicó, que el Señor mismo las explicó, de tal manera que en algún momento podríamos decir no necesitan mucha interpretación, no se necesita mucha exégesis, mucha hermenéutica, hablando en términos de teología de cómo explicar la palabra del Señor, sino leerla como lo hemos hecho ahora, poniendo todo nuestro sentido. Y yo creo, amados hermanos, que en este caso, cuando el Señor explica la parábola, ya por sí sola, ella nos está hablando. ¿A cuántos nos habló aquí el Señor durante la lectura? Con solo hacer la lectura, ya podemos decir, Señor, esto es para mí. Más adelante hablaremos de las 4 tierras que están representados, los 4 lugares donde fue sembrada esta palabra, o donde fue sembrada esta semilla. Recordemos, amados hermanos, que toda la explicación de las parábolas que aquí dio el Señor son 7, algunos ven 8, pero básicamente hay 7 muy claras, 7 parábolas. Todas estas parábolas tienen que ver con el reino de los cielos. Todas las parábolas tienen que ver ¿con qué? Con el reino de los cielos. Se los leo en el 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los
misterios del reino de los cielos. Entonces, las parábolas explican o dan a entender el misterio del reino de los cielos. En la escritura hay por lo menos 11 misterios, pero es aquí importante aclarar algo con la palabra misterio. Permítame decirlo en el juego de palabras con ella misma. En la escritura, el misterio no es un misterio oculto. En la escritura, los misterios no son cosas ocultas, no es algo misterioso. Es algo literalmente en la escritura. Misterio es una verdad previamente escondida, pero que ahora Dios ha revelado. En la escritura, un misterio es algo que estaba oculto. Básicamente en el Antiguo Testamento estaba oculto, estaba ya como en bruma, como un poco entre las nubes, un poco oscuro si se quiere, pero que en el Nuevo Testamento ya fue revelado. Las parábolas enseñan el misterio del reino de los cielos, en términos, amados hermanos, de algo que el hombre no puede comprender por sí mismo, a menos que tenga la escritura y la iluminación del Espíritu Santo. La escritura ya fue revelada, ya no necesitamos más revelación, esto lo decimos constantemente, ya no necesitamos más revelación porque ya está completa, lo que necesitamos es iluminación. Lo que necesitamos es que al leer el texto nuestros ojos queden iluminados, nuestro entendimiento quede claro. Hay por lo menos 11 misterios, obviamente no los vamos a enseñar, no los vamos a predicar, solamente mencionaremos algunos. Por ejemplo, el misterio del reino de los cielos, que son las parábolas, el misterio de la ceguera que tenía Israel, de la ceguera, el misterio del arrebatamiento, el misterio, por ejemplo, del Padre y de Cristo, el misterio de los procesos por los cuales el hombre pasa en la vida cristiana, el misterio de Babilonia, el misterio de los 7 espíritus, que están literalmente escritos, 11 misterios. Pero uno de ellos es el reino de los cielos, y el Señor lo da a entender o lo explicó por medio de parábolas. En este caso, la parábola del sembrador, o la parábola del sembrador y la semilla que el Señor usó. Noten, amados hermanos, bien claramente que estas 7 parábolas, vuelvo y repito que están aquí, si usted está con su Biblia abierta todavía, está en el versículo 10, el sembrador, en el versículo 24, la cizaña y el trigo, en el versículo 31, la semilla de mostaza, en el versículo 33, la levadura, en el versículo 44, el tesoro escondido, en el versículo 45, la perla de gran precio, y en el versículo 47, la red. 7 parábolas, todas tienen que ver con una explicación de lo que es el reino de los cielos en forma de parábola. Algunos ven también en el versículo 52 una parábola adicional que es el padre de familia. Bien, básicamente son 7 muy claras que están allí, muy claras. Y todos somos llamados a dar fruto. Dígale que está a su lado, usted está llamado a dar fruto, o llamada, dígale. Se ha llamado o llamada a dar fruto. La escritura dice, amados hermanos, que la buena semilla produjo fruto ¿a cuánto? ¿Qué fue lo que leímos? A 100, a 60 y a 30. Ojo, no se está hablando de cantidad en sí misma, sino que no interesa si fue a 100, si fue a 60 o fue a 30, que la calidad sea la misma. Más que la cantidad es la calidad. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado una fruta en un supermercado y la llevamos a casa y por dentro la fruta queda a la mitad cuando empezamos a sacarle lo malo? ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto que sí? La vemos buena, grande y la llevamos a casa y empezamos a quitarle la cáscara y esto no sirve, este pedazo, y termina eso en un pedacitico muy pequeño. Era simplemente algo ficticio, algo aparente, que no tenía realmente fruto dentro. Recordemos que la buena fruta, los buenos alimentos en general, los buenos granos, se van a reconocer obviamente por cuánta semilla tienen dentro.
Entre más semilla tengan dentro, es una fruta de mayor calidad. Porque la semilla dentro de la fruta es la que va a hacer que otros árboles, haya posibilidad de que otros árboles salgan a la luz y den más fruto. En una semilla, en una sola semilla, ¿cuántos árboles puede haber? ¿Cuánto fruto puede haber? Vámonos entonces, amados hermanos, a dos cosas, si usted está con su Biblia abierta, dos cosas que son aquí, escúcheme esto, fundamentales en lo que hablaremos al principio. Quiero remarcarlo. Esto que voy a mencionar aquí, que está escrito, es muy importante captarlo ya, que todos lo podamos comprender o entender como dice el mismo texto. Es la gran diferencia que hay entre el que no entiende y el que entiende. El que no entiende y el que entiende. Miren conmigo por favor el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entre no entender y entender, la otra está en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Note bien esos dos diferencias, no entender y entender. Amados hermanos, lo que quiero dejar desde ya sembrado en sus corazones es que al final de una predicación, al final de una lectura que usted haga de la palabra, al final de un sermón que usted escuche por alguna de las redes sociales que haya, algún predicador de sana doctrina que usted oiga, que usted pueda decir al final, entendí lo que el Señor me estaba hablando. Porque, amados hermanos, es fatal, triste, pero muy triste, salir de un sermón, salir de una predicación y que no podamos tener la capacidad, por pequeña que sea, de explicarle a alguien acerca de qué fue el sermón. Hay pocos amenes, o ninguno tal vez. Amados hermanos, necesitamos estar con todos nuestros 5 sentidos puestos cuando se trata de la Escritura. Cuando usted venga a leer la palabra del Señor, ponga todo el sentido. Es lo que dice el versículo 19, el que no entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que no entiende es fácil presa del enemigo. El que no entiende es porque no puso todo su sentido. Aquí el entendimiento tiene que ver con mi raciocinio, con mi razón, con mi mente, la capacidad de asimilar lo que el Señor quiere hablarnos. Necesitamos entonces despertar nuestra mente para que la palabra quede sembrada profundamente en nuestro corazón. El que no la entiende va a tener problemas de desarrollar la vida en el Señor. Va a estar en un altibajo permanentemente. Va a estar como una canción por ahí del mundo, a veces sí, a veces no. ¿Cuántos están aquí? A veces sí, a veces no. Quien no entiende la Escritura, quien no tiene sus 5 sentidos puestos en decir, Señor, háblame, recibo, soy receptor de tu palabra, fácilmente va a caer en cualquier cosa en el mundo que lo va a apartar del camino del Señor. Por el contrario está el que entiende la palabra. Dice el versículo 23, el que oye y entiende la palabra, ¿qué hace? Si usted está conmigo en el versículo 23, ¿qué dice? En la mitad del versículo 23, este es el que oye y entiende la palabra, ¿y qué? ¿Y qué? Y da fruto. Entonces permítame decirlo de esta otra manera, si estamos dando fruto es porque estamos entendiendo su palabra. O digámoslo de la manera negativa o contraria, si no estamos dando fruto es porque no estamos entendiendo la palabra. Si lo queremos de la manera positiva o de la manera negativa, las dos afirmaciones son válidas igualmente. No entendió, no da fruto. Entendió, da fruto. Eso va una cosa, va con otra, va ligada. Que el Señor abra nuestro entendimiento, es lo que oro al Señor, que hoy nos permita recibir su palabra y atesorarla en nuestro corazón. 4 cosas entonces están en la parábola del sembrador. 4 cosas que están allí. El sembrador, 1, la semilla, 2,
la tierra 3 y la cosecha 4, o el fruto. Repito, el sembrador, la persona, la semilla, la tierra y cuarto, la cosecha o el fruto. Obviamente la semilla aquí es la palabra de Dios y el sembrador es el Señor. Ahí está, Él lo está claramente explicando. Es muy interesante, amados hermanos, que el Señor a veces usaba cierto sarcasmo, por así decirlo, cuando hablaba con sus discípulos. Cuando leímos hoy, la primer versículo que leímos fue el versículo 18, cuando les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es como si les estuviera diciendo, muchachos, vengan entonces yo les explico. Ya les había dado la parábola, pero ellos dicen, no entendemos. Entonces en el versículo 18 les dice, hey, vengan entonces que ustedes como que, ¿qué es lo que pasa? Que no entienden, sentémonos y entonces les voy a explicar la parábola del sembrador. Ellos pensaban que el Señor les iba a explicar todas las parábolas, solamente les explicó dos. ¿Sabes eso qué quiere decir? Que tenemos trabajo para hacer, entender las otras parábolas. ¿Cuántos están aquí? Solamente aquí explicó 2 de 7. Tenemos 5 para estudiarlas de aquí a fin de año. ¿Cuántos están en Cristo? Y eso que les puse una tarea que ahorita la vamos a tomar. No hay amenes, no hay gloria a Dios, ni aleluyas. Hace 8 días aquí, ¿se acuerdan que dijimos una tarea, hermanos? ¿Se acuerdan? Sí, sí, ¿se acuerdan? Yo no voy a preguntar quién hizo la tarea. Con solo mirarlo me doy cuenta. Pusimos una tarea. Y si la tarea era elemental, ¿cuál era? Leer Lucas capítulo 15. 8 días han pasado. ¿Cuántos están? Yo no estoy ni bravo, ni enojado, ni nada por el estilo. Yo estoy tranquilo, yo estoy en Cristo. Amados hermanos, dejemos que sea la Escritura la que trabaje en nuestro corazón. Y dejemos que seamos redarguidos por el Espíritu Santo. Si usted siente como el punzón del Espíritu Santo, como el punzón de la palabra, bien. Deje que sea el Señor el que ministra al corazón directamente. Entonces, amados hermanos, la semilla que echa raíces permanentes da trigo, o lo que se llamó en el versículo 38, hijos del reino. Repito, la semilla que echa raíces permanentes da trigo. Dice eso en el versículo 25. Dice que vino un enemigo a sembrar entre el bueno y sembró cizaña entre el trigo. Es decir, amados hermanos, una semilla profunda, una raíz profunda en el cristianismo dará buen trigo. ¿Y para qué sirve el trigo? Para hacer el pan, para procesar luego toda la harina y dar todo el fruto que luego se ha de comer. La Escritura, cuando compara ese fruto permanente que llama aquí trigo en el versículo 25, en el versículo 38 lo llama hijos del reino. Hijos del reino. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Los hijos que dan fruto se llaman hijos del reino. Si no estamos dando fruto para el Señor, entonces nos queda grande llamarnos hijos del reino de Dios. Estamos llamados a dar fruto y mucho fruto. Bueno es el Señor, amén. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Bien. También en las parábolas, para entrar ahora en detalle de la parábola del sembrador, también en las parábolas, amados hermanos, a menudo se está hablando de quienes, habiendo oído el mensaje, se apartan. En el contexto de las parábolas se habla de quienes oyen el mensaje y se apartan. La Escritura los llama de estas otras maneras, a los que se apartan. Los llama que no tienen raíces, que no permanecen, que se descarrían, que naufragan, que cometen apostasía, que caen, que vuelven a caer y que abandonan el cristianismo. Repito, amados hermanos,
En el Nuevo Testamento y aquí en el contexto de las parábolas se habla a menudo de quienes habiendo oído el mensaje se apartan. Y los llama también que no tienen raíces, Mateo 13:21 o Marcos 4:17. Se apartan, Mateo 24:10. No permanecen, Juan 15:6. Se descarrían, Primera de Timoteo 1:9. Tiene que ver, amados hermanos, con que no se deje robar la semilla que Dios sembró en su corazón. Amado hermano, amada hermana, no nos dejemos robar la semilla de la palabra que ya nos fue implantada en nuestro corazón. Hay que producir fruto y conforme el corazón está siendo bueno en él, no bueno por nosotros, sino bueno en él, amados hermanos, se producirá el fruto que, como dijimos ahora rato, es más de calidad que de cantidad. Calidad antes que cantidad. ¿Cierto que sí? A veces compramos algo muy grande y barato. ¿A cuánto nos ha pasado que compramos algo? Uy, esto sí está muy bueno y está barato. Pero si es una ropa, vaya pues lávela. Se destiñe, se decolorea, se le cambia el color, se encoge. ¿A cuántos nos ha pasado esto? ¿Cierto que sí? Que hemos buscado más cantidad que calidad. Así que en ese caso mejor si valdría la exhortación de un poco más de ahorro para poder comprar algo de mejor calidad. ¿Cuántos están en Cristo? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien, amados hermanos. Vamos entonces a la explicación que el mismo Señor dio de la parábola del sembrador. La parábola misma o en sí misma del sembrador. Parte de la semilla cayó ¿dónde? ¿Dónde cayó? Junto al camino. Y lo repitió en el versículo 19. Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, el que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amados hermanos, ¿a cuántos nos pasó cuando hemos caminado algún terreno en una finca, hemos de pronto caminado algún terreno y vemos ciertos frutos que están al lado de la carretera? ¿Eso dónde termina? Zapateado, ¿cierto que sí? Todo el mundo caminando por encima y uno que otro de pronto dice, ve, aquí hay todavía un frutico que de pronto se puede salvar. Todavía hay algo que se puede destacar o rescatar. Primeramente, los oyentes son comparados al terreno junto al camino. Los que oyen el mensaje, pero no lo entienden, no le prestan la atención. Y así no lo reciben, sino que la semilla resbala sobre la mente de ellos, como dice el refrán, todos lo conocemos, por un oído entra y por el otro sale. Este es el que es sembrado junto al camino. En segundo lugar, no se saca ningún provecho de la predicación. No se saca ningún provecho de la predicación. Un sermón más, una predicación más, un culto más, un domingo más. Y no pasa nada en el corazón. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Eso es lo que dice literalmente el versículo 19 en la mitad. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por estar distraídos o poco interesados en la predicación, en lo que se está oyendo, se es fácil presa del enemigo. Mira, amado hermano, una de las cosas que el enemigo trabaja fuertemente en nuestra mente durante el sermón es distraernos. Nuestras mentes tienden a distraerse, a prestar atención a otras cosas. ¿Cuántos están en Cristo? Yo sé que todos los que estamos aquí estamos 100% concentrados, eso de seguro. ¿Cuántos están en Cristo? 100%, diga al que está a su lado, concéntrese, hermano. La distracción es una manera en que el malo o el enemigo viene y arrebata la semilla que está sembrándose en el corazón. En vez de ponernos a contar cuántas, ¿cómo llamamos? Ties hay o cuántas sillas hay o cómo está tal asunto. No.
centrados en recibir el mensaje, centrados en recibir el sermón, porque al fin y al cabo de eso se trata, de recibir la palabra del Señor y dejarla sembrada en el corazón. Vuelvo y repito, amados hermanos, alguien dijo que el gran homicida de las almas, que es Satanás, es también el gran ladrón de los sermones. Vuelvo y repito, amados hermanos, el gran homicida de las almas, que es Satanás, es también el gran ladrón de los sermones. Porque el enemigo sabe que lo mejor del culto, el mejor momento del culto ante el Señor es la palabra del Señor. Todo lo demás es muy importante. Nuestras alabanzas, obviamente, exaltándolo, glorificándolo, dándole gracias, aplaudiéndole, danzando con sus pies allí también, regocijándonos ante el Señor. Gloria a Dios por todo esto. Pero lo que transforma nuestro corazón no es la danza, no es el canto solamente, no es el aplauso solamente. Lo que cambia el corazón es la palabra. Y por eso durante la palabra es que hay mayor distracción. Es donde más hay desatención, cuando debería ser lo contrario, donde todos deberíamos estar mucho más atentos. Y yo los estoy mirando a todos para que después no me digan, el pastor habló eso y me miró a mí. Ay, el pastor dijo eso y yo vi que me miró de frente a mí, como que me estaba queriendo decir eso allí. Amados hermanos, sea esta una exhortación a quienes por la gracia del Señor se nos ha dado la bendición de comunicar la palabra. Nunca usemos el púlpito para tirar piedras a nadie. Nunca usemos un sermón para darle un sermón a alguien en particular. Eso es bajar la escritura. Eso es rebajarle o bajarle a la palabra del Señor. Jamás vamos a usar la escritura o un sermón o una predicación para darle un sermón a una persona. Eso es rebajar la escritura, rebajar la palabra. No, aquí y en cualquier lugar donde sea la iglesia del Señor, se tiene que predicar es a Cristo como es. Como es. Su palabra como es. Otra cosa es que no nos gustó o si nos gustó, eso es otro asunto. Pero jamás usar la palabra del Señor para tirar pullas desde el púlpito. Eso es en contra del ministerio mismo de la palabra del Señor. El Señor es bueno, amén. Entonces el primer terreno es el junto al camino, los que oyen no entienden, los que pasan desapercibidos, a los que se dejan robar el sermón, la predicación misma, la escritura misma, amados hermanos, y necesitamos es tener profundidad para no quedar junto al camino, para no quedar junto al camino. El segundo terreno, ¿cuál fue? El versículo 20, el que fue sembrado entre pedregales o camino pedregoso. Amados hermanos, representan los oyentes que reciben buenas impresiones de la palabra, pero estas impresiones son de corta duración. Son de corta duración. Es decir, les gusta el sermón, les gusta la lectura, les gusta la palabra, pero les dura unos cuantos minutos, un cuanto tiempo, un tiempo limitado, y ya se olvidan de lo demás. ¿Oyeron la palabra? Sí. ¿La recibieron al momento? Sí. ¿La atendieron? Sí. ¿La degustaron? Sí. ¿La percibieron en su momento? Sí. Pero fue a corto tiempo. El del camino pedregoso. Vuelvo e insisto, tal vez algunos de ustedes tienen mayor experiencia en asuntos del campo. Por cierto, amados hermanos, de todas las figuras que usa la escritura para hablar respecto a la vida del creyente, y esto lo he dicho antes, del soldado, del atleta y de otra serie de personajes que usa allí la escritura, el que a mí más me gusta es la del agricultor. Es la imagen que a mí más me gusta, la del agricultor o el campesino. ¿Cómo más se le llama en otros lugares? Ayúdenme, por favor. El jíbaro, también le llaman, creo que es en Puerto Rico, si no estoy mal. ¿Cómo más le llaman? ¿Alguien más tiene otro nombre, sinónimo? Esa imagen a mí me gusta muchísimo, y una de las razones por las cuales me gusta es porque recordemos que el Señor, nuestro Dios, el Creador, nuestro Creador, lo primero que plantó en tierra no fue una ciudad, sino un jardín. Mi Padre es el labrador.
dice la Escritura. Hay una identificación plena allí. Y bueno, un pequeño paréntesis, mis padres nacieron en el campo, ya les he contado antes, mis padres nacieron en el campo, y mi mamá cuando se casó a los 14 años, esto no es un consejo para que se casen, sino que mi mamá se casó a los 14 años, fue la primera vez que usó zapatos cuando se casó, porque siempre vivió todos esos años anteriores en el campo. Me identifico mucho con esto. Segundo terreno, el terreno pedregoso, el camino de piedras, donde está el que disgusta, el que degusta la palabra un rato, la recibe con gozo, pero es momentáneo, es pasajero, es no deja que ese fruto permanezca en el corazón. Y la razón es que no tienen raíz en sí mismos. No tienen raíz en sí mismos. También lo dice la palabra. No tener raíz en sí mismos es no tener convicciones firmes en nuestras mentes, ni decisiones o resoluciones en nuestros corazones. Amado hermano, amada hermana, hoy es día de decisión. Y la decisión tiene que ser por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, si el Señor hoy te está diciendo esto y es perfecto a su vida hoy de parte del Señor, recíbalo. Hoy es día de decisión. Que no se quede la raíz ahí medio sueltica encima de la piedrita, porque entonces pasado mañana ya no va a haber fruto. Sino, amados hermanos, hoy es día de decisión. Amados hermanos, dice que el versículo 21, hablando de la cosecha o el resultado final del camino pedregoso o del que fue sembrado en pedregales, miren lo que dice el 13:21, por favor. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Y ojo con esto que sigue. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Alguien resumió diciendo que esta parte se parece como cuando alguien dice o piensa y dice, yo no pensaba que el cristianismo era así. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase. Yo no sabía que ser cristiano era así. Pues, amados hermanos, este es el que fue sembrado entre pedregales. El que piensa que en el cristianismo no va a tener dificultades o pruebas. ¿Cuántos están en Cristo? A veces cuando evangelizamos, cuando damos el evangelio, llevamos el evangelio, a veces le decimos a la gente, venga a Cristo que Él le va a solucionar todos sus problemas. Y eso no es completamente verdadero, porque venimos a Cristo y todavía seguimos teniendo muchos problemas. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora ya no los resolvemos a nuestra manera, sino que ahora dejamos que sea el Señor el que tome control de todo absolutamente. El cristiano sembrado o la semilla sembrada en pedregal, vuelvo y repito, amados hermanos, es el que cuando le viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, no, yo ya no. ¿Por qué? Porque pensaba que venir a Cristo era tener solamente éxito en todas las cosas. Y una de las cosas que enseña la falsa doctrina hoy, la apostasía hoy, es eso, que cristianismo equivale a que un buen cristiano tiene que ser exitoso en todo. Pues, amados hermanos, si fuera así, entonces ¿qué sería de Pablo? ¿Cuántas aflicciones, cuántos dolores? Pero él estaba en la voluntad de Dios. Él estaba en la voluntad de Dios. Permítame decirlo de esta otra manera. En el cristianismo hay sufrimiento. En el cristianismo hay dolor. Hay aflicción. Hay enfermedad. Hay momentos muy críticos, pero solo por su gracia, por su amor y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es que podemos seguir avanzando. El tercero, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos o el espinoso. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace sin fruto o infructuosa. Aquí unas cuantas explicaciones también. El primero, junto al camino. El segundo, camino de piedras, pedregoso. Y el tercero, el que fue sembrado entre espinos. El que oye,
Pero hay dos cosas que lo apartan de ser infructuoso. La primera es el afán de este siglo. No sé que note bien claramente que no dice que el siglo es el que tiene afán, sino nosotros que estamos afanados en él. Y amados hermanos, seamos honestos. Yo creo que una de las ciudades principales del mundo en el cual se ve mayor el afán es la ciudad en la que estamos. ¿Sí o no? Porque cuando se ha tenido de pronto la oportunidad de ir a uno de sus países, sí, y estar por unos cuantos días, obviamente las condiciones de su viaje, de su estadía van a ser diferentes, pero usted nota que en general no hay tanto afán como lo hay en las megaciudades o en las grandes ciudades. Particularmente yo nací en un pueblo relativamente pequeño y cuando iba a las ciudades grandes, algunas 2 o 3 ciudades muy grandes en mi país, yo me sentía como ahogado. Yo sentía, no, esto no es para mí. Pues amados hermanos, los afanes de este siglo, las preocupaciones por las cosas de este mundo, son las que se compara con el que fue sembrado entre espinos. Y lo otro es el engaño de las riquezas. ¿Qué es lo que hace que fue el que sembrado entre espinos? Dos cosas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. También una buena aclaración. No dice que las riquezas, no dice las riquezas, dice el engaño de las riquezas. Timoteo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero. Y aquí habla literalmente de el engaño de las riquezas, el afán por el enriquecimiento, que en muchos casos, no en nuestros casos, pero en muchos casos, obviamente, ese engaño de las riquezas connota o conlleva algo ilícito. No me importa con tal de hacer dinero. No importa por encima de quién tengo que pasar o qué tengo que hacer. Y vuelvo y repito, pongámoslo en términos más crueles todavía. Perdone la expresión, pero es importante. No importa quién tenga que morir con tal de yo quedar rico. Ese es el engaño de las riquezas. Quiero enfatizarlo, no es ni el dinero, sino el amor al dinero, no son las riquezas, sino el engaño de las riquezas. ¿Qué es lo que hacen? Que la semilla que fue sembrada no produzca fruto. Revisemos, amados hermanos, cuáles son nuestros afanes, en qué nos estamos afanando tanto. Pero amados hermanos, siempre damos gracias al Señor por la provisión que Él envía desde lo alto. ¿Cuántos dicen amén? No estoy diciendo que no trabajemos. Diga que está a su lado, trabaje más. Hay que trabajar más, no hay que ser perezosos. Hay que trabajar. Bueno, siempre lo hemos dicho de alguna manera, queremos el carro último modelo, pero ¿y trabajar qué? Queremos el último tablet, el último iPhone, el último aparato electrónico, pero lo queremos ahí simplemente que nos llegue a la mesa. ¿Cuántos están en Cristo? No estoy tirando piedras, por favor, no estoy tirando piedras, amados hermanos. Entre espinos, el tercero, el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas. Permítame hacer una breve lectura. Quienes mediante su habilidad y laboriosidad han amasado una fortuna están expuestos a un doble peligro. Primero, pensar que el acumular riquezas no encierra ningún riesgo. Segundo, pensar que las riquezas pueden procurarle a una persona todo lo que necesite y todo lo que apetezca. Ambas suposiciones son falsas. Ni las riquezas están exentas de peligro, ni lo consiguen todo, pues los ricos no están exentos de problemas, de aflicciones, ni de enfermedades. Poner en las riquezas toda la confianza equivale a ahogar la semilla de la palabra de Dios. Oigamos
el admirable comentario. Crisóstomo dijo, vuelvo y repito, no es el siglo, sino el afán del siglo, no es la riqueza, sino el engaño de las riquezas. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos caminos llevamos? Hay unas que se demoran y usted les pone agüita y les cuida, que no vengan a ir a dañar, a tocar, pero de un momento a otro comienza a salir. De un momento a otro. ¿Pero por qué? Porque primero está echando raíz profunda. Esta raíz profunda. Si la palabra ya fue sembrada en su corazón, abónela con la misma escritura. El abono sea la misma, diferente de cantidad, pero la calidad debería ser la misma. Y amados hermanos, de una manera solemne, el Señor nos dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso es lo que Él dice aquí, amados hermanos, en su palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dice el versículo 9, 13, 9. Suena como redundante. Si tengo oídos, se supone que oigo. Pero no, podemos tener oídos y no oír. Podemos tener ojos y no ver. ¿Cierto que sí? La palabra que abra nuestro entendimiento de tal manera que podamos dar siempre fruto para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Podamos mantenernos dando fruto para la gloria de Él. El cristianismo no es un momento maravilloso, no es un culto maravilloso. El cristianismo es una vida de continuo discipulado. Su nombre. No se nos olvide, hay una semilla en nuestro corazón que debe ser sembrada. La palabra del Señor. Llevemos el evangelio. Comuniquemos a otro la buena noticia. Escúcheme esto. El evangelio no es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en ti, sino que el evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo. Comunique eso. Lo que Dios hizo en Cristo, comuníquelo. Se va a ver reflejado luego en su vida. La transformación. El evangelio es la buena nueva de Dios. Comunicar su nombre, comunicar el perdón de pecados, comunicar el arrepentimiento para perdón de los pecados y nuestras vidas revelando, reflejando un buen fruto para la gloria de su nombre. Estemos de pie y oremos, amados hermanos. Bendito sea su nombre. Dando fruto para la gloria del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros tu nombre honramos, tu nombre exaltamos.